Ya tomamos la captura, ¿no? Ah, perdón. Ya tomamos la captura, ¿no? Sí, ya tomé captura. Por ahí debe estar apareciendo. Segundo S. Ahí está, ¿vieron? A ver, ¿qué pasó? Bueno, no se me hizo. Pero ahí está la captura ya. Sí, ahora se fue el zoom. Ya, muy bien, regresamos entonces. Ahí está la captura, ya está, clase de química parte uno. Si alguien asistió, me avisa para ponerle asistió en el registro. Asistencia. Muy bien, entonces tenemos el capítulo 8, el último capítulo ya de este bimestre. La próxima semana ya son sus exámenes finales y no sé si sepan, pero ya se va a dejar para este examen final, se va a dejar un balotario. Un grupo de 12 preguntas que se les va a dejar en la plataforma que ustedes deben resolver para que puedan saber más o menos cómo va a venir en el examen final. No cómo, sino que de esas 12 se va a extraer 8 preguntas que van a llegar, va a venir en su examen final. Así es que resuelvan esos problemas. No, Piero, para responder, como hay 7 oxígenos, se llamaría heptaóxido de dicloro. El otro sí, dicloro sí está bien. Hepta porque es 8, es 7, hepta es 7. En cambio, pentóxido, pento es 5. Bien, entonces vamos a primero a estudiar lo que son los óxidos ácidos o también llamados anhídridos. Bien, vamos a entonces acá, ahí colocando título general, óxidos ácidos, también llamados anhídridos. Entonces entre paréntesis vamos a colocar anhídridos. Ahí está. Sí. A ver, primero vamos a ver cómo se obtienen la obtención. ¿Cómo formo yo un óxido ácido? Bien, entonces la obtención va a empezar cuando un elemento químico del tipo no metal, entonces va a venir un no metal, vamos a poner una N de no metal, N, un no metal, se va a encontrar con el oxígeno que va a estar en el aire, por ejemplo. Un no metal, por ejemplo, la manzana, la manzanita esa que comemos, usualmente si no la terminamos, bueno, no me salió tan bien, pero bueno. La manzanita, si no la terminamos, imagínense que por acá se ha mordido un pedazo de manzana. Entonces no se ha terminado, se le deja ahí al aire. ¿Qué pasa? Que pues en un tiempo esta se empieza a oscurecer, se empieza a poner una película marrón en su superficie. Esa película marrón es el óxido de la manzana, es un óxido ácido, porque la manzana está principalmente formado por no metales. Entonces, un no metal en contacto con el oxígeno va a formar los llamados óxidos ácidos. La palta, el plátano, ¿han visto cómo rápido se oxida? Pues bueno, esos óxidos, esas películas, ya no es manzana, ya no es plátano, sino viene a ser óxido de manzana o óxido del plátano. Entonces hay que tomar precaución respecto al consumo o no de esos. Ajá, muy bien, Piero, eso sí se llama así, como lo estás mostrando. Bien, ¿cómo se obtienen entonces? La obtención es a partir del no metal con el oxígeno. Así se obtiene el óxido no metálico, el óxido ácido. Óxido ácido. ¿Ya? Ahora vamos a ver la fórmula rápidamente, porque por ahí, por ejemplo, Piero ya está desarrollando las fórmulas. Entonces, las fórmulas o formulación es determinar la fórmula. A ver, la fórmula es que las fórmulas tienen que ver con el estado de oxidación del elemento. Cuando se encuentran con el oxígeno va a trabajar con un estado de oxidación característico que es el -2 o el 2 menos. Del oxígeno ya se sabe que es -2 o 2 menos. Del elemento no metálico no se sabe. Le vamos a ir colocando un X, ¿no?
Un X, una manera general. X puede ser 1, puede ser 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, puede tomar varios valores. X de manera general. Para hallar la fórmula, el X del no metal va a bajar y se va a encontrar debajo del oxígeno. Ahí. Y el 2 del oxígeno se va a ubicar debajo del no metal. Ese viene a ser el mecanismo para determinar la fórmula. Entonces la fórmula final será el no metal y el oxígeno. Debajo del no metal va el 2, que se ha cruzado, y debajo del oxígeno, pues, el X, que puede ser, bueno, el valor del estado de oxidación del elemento. Así determinamos la fórmula de un óxido no metálico, de un óxido ácido, o llamado anhídrido. Entonces, vamos ahora a escoger y a determinar ejemplos. Los ejemplos van a ser asignados por ustedes. Me van a decir un no metal que sepa. A ver, un elemento no metálico. Oxígeno. Bueno, el oxígeno, ¿no? Pero el No. oxígeno con oxígeno formaría pues ozono y, bueno, otro. A ver, por acá Ángel nos estaba haciendo una consulta. Litio. El litio es metal. El litio es metal. Ya estamos buscando los no metales. Bueno, Ángel nos estaba preguntando antes, ¿la pulpa de una manzana tiene un elemento que produzca junto con el contacto con el oxígeno que la pulpa se oxida? Bueno, en general toda materia se puede oxidar, sea metal, sea no metal, cualquier materia se va a oxidar, solo que algunos demoran en oxidar y otros más rápido. En el caso de la pulpa de la manzana es más rápido. En cierta forma es una manera de protección en el óxido. En algunas materias se oxidan a propósito para protegerse. La manzana se oxida, deja que se oxide su superficie rápidamente para que así las bacterias del medio no vengan y la malogren y se pudra tan rápido. Entonces, esta capa del óxido es la que previene entonces rápidamente el ataque de las bacterias al interior de la manzana. ¿Sí? Por ahí también tiene algo bueno. Entonces, lo que se tiene que hacer es siempre sacar esa parte oxidada, esa parte marrón y seguir comiendo. ¿Ya? Porque las bacterias se pueden ahí impregnar. Piero nos dice, ¿los ácidos son compuestos binarios? Sí, son, no. Bueno, te refieres a los óxidos ácidos, ¿no? Los óxidos ácidos son binarios, sí. Pero cuando hablas de ácidos solitos ya son otros grupos, ¿ah? Entonces ahí precísame si son ácidos o si son óxidos ácidos. Y ahorita les explico por qué se llaman óxidos ácidos. Oye, pero yo les estaba preguntando a ustedes. Un ejemplo de no metal, diferente al oxígeno, diferente al hidrógeno también. ¿Alguno? ¿Alguien? ¿Un no metal? Es decir, la tabla periódica, los no metales se encuentran a la derecha, arriba. ¿Qué elementos químicos se encuentran por acá? Un elemento químico de los que se encuentran por aquí. Al lado del oxígeno, debajo del oxígeno. A ver, vamos a ver si por el chat me están ayudando. No, me están preguntando. Un óxido básico se obtiene de combinar un metal con el oxígeno. Es falso, ¿no? No. El óxido básico es el óxido metálico, es decir, metal con el oxígeno. Eso sí, es falso, así como está. Perdón. Se obtiene de combinar un metal con el oxígeno. ¿Tú has dicho que es falso? No, no es falso, es verdadero. Vamos a colocar mejor. Verdadero, antes que me olvide. Verdadero es, ¿ya? Entonces, a ver, nadie me ayuda con un elemento no metálico. Fósforo, Fósforo, muy bien. ¿Quién es para ponerle 20? ¿Quién fue el que participó? yo, Satomi. Muy bien, yo. Muy bien, yo, Satomi. Correcto. Entonces agradecemos a yo, Satomi, por darnos, pues, el primer elemento. Fósforo dijo, ¿no? Ahí está. Muy bien. A ver, vamos a ver. El fósforo en la tabla periódica se encuentra en el grupo 5A. Y acá presten atención porque esto va a ser un recurso rápido de cómo determinar un estado de oxidación o los estados de oxidación más o menos aproximados
a los que va a trabajar el elemento. Todo depende de la tabla periódica. Si el elemento químico pertenece al grupo 5A, entonces lo que hacemos es copiar el grupo 5. Y luego a ese grupo, a ver, no me están viendo, ¿no? A ver, quiero verme. Ahí está, al grupo 5. Si está el elemento en el grupo 5A, su posible estado de oxidación va a ser 1, el más 5. Y luego le resto 2, el más 3. Y luego le resto 2, el más 1. Entonces voy del grupo restando 2 en 2. Entonces va a ser más 5, va a ser más 3 y va a ser más 1. Restando de 2 en 2. Ya del grupo depende entonces todo. Entonces vamos a trabajar con uno de ellos. Por ejemplo, el más 3. Se me ocurre el más 3. Luego, ahorita veo el chat. Luego vendrá el oxígeno con su estado de oxidación -2. Es característico del oxígeno trabajar con el -2. Entonces, esto es la parte que está por aquí. Ya está. Entonces, para hallar la fórmula, lo que se hace para hallar la fórmula es cruzar los estados de oxidación. Se cruzan. Los numeritos 3 pasa al oxígeno y el 2 pasa al fósforo. Y así vamos a obtener la fórmula del óxido de fósforo que aquí estamos determinando. P2, aunque suene mal, P2, oxígeno 3. Así se determina entonces la fórmula del óxido de fósforo que actúa el fósforo con más 3. Simplemente cruzamos los estados de oxidación. Siguiente ejemplo. A ver, siguiente elemento no metálico. Por ahí nos habían ayudado con el fósforo. Otro que esté por ahí cerca. Ahí vamos por el chat, de repente por el chat. No, el chat me decía, otra pregunta me dice, un óxido ácido se obtiene de combinar un no metal con el oxígeno, ¿es verdad, no? Sí, ahí sí es verdad. No metal más el oxígeno es un óxido ácido. Pero me falta el ejemplo de otro no metal que me puedan determinar. O yo les doy las claves y ustedes cogen uno. Pues a ver, no metales puede ser el carbono, puede ser el silicio, puede ser el nitrógeno, puede ser el azufre, el flúor, cloro. Bueno, el flúor no, el cloro, el bromo, el yodo. El flúor lo dejamos aparte. De estos mencionados, a ver, uno de ellos. Escojan uno. Carbono. Carbono, muy bien, Satomi, gracias. Entonces vamos a trabajar con el carbono y ahora voy a trabajar, bueno, de ahí les digo con qué voy a trabajar. El carbono se encuentra en el grupo 4A de la tabla periódica. Como el carbono se encuentra en el grupo 4A, sus posibles estados de oxidación va a ser el propio 4 y le resto 2. 2. Entonces, depende del grupo. Si está en el 5A va a ser más 5 y le resto 2 y le resto 2 hasta llegar a 1 o a 2. Si está en el 4A será más 4 y más 2. Ya llegué en el 2, ahí me quedo más 4 y más 2. Si hubiese estado en el 6A será más 6, más 4 y más 2. Si hubiera estado en el 7A, más 7, más 5, más 3 y más 1. Son los posibles estados de oxidación que yo voy a ir determinando del elemento a partir de saber en qué grupo de la tabla periódica se encuentra. Aquí voy a trabajar con el más 4. ¿Ya? Puedo escoger cualquiera de ellos. Yo escojo el más 4 para que sea diferente al ejemplo anterior. Y aquí tenemos al oxígeno que va a estar trabajando con -2. Muy bien, para allá la fórmula se cruza. No se olviden, se cruza. Y así vamos a determinar la fórmula. Esta fórmula, al cruzar, tiene 2 carbonos y 4 oxígenos. Pero ¿qué sucede? Que tanto el 2 como el 4 se pueden simplificar. Lo haces. Al simplificar, mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Entonces, el CO2, muy conocido el CO2. Así vamos a obtener entonces las fórmulas. Se está repasando, se está haciendo poco a poco cómo obtener estas fórmulas de los óxidos ácidos
El, Dime, Ángel. el carbono tiene estado de oxidación 2 y 4. Sí, Solamente es esos. sí. Bueno, con los óxidos, sí. ¿Por qué? Porque ya sabes, si está en el 4A, va a ser más 4 y más 2, siempre restando 2. Así. Si, por ejemplo, un elemento está en el 3A, sería más 3 y más 1. Siempre restando 2. En el 5A, más 5, más 3 y más 1. Así lo determinamos rápido. Muy bien, tal vez yo cuando haga algún ejemplo, yo ya les dé los posibles estados de oxidación en el examen. Pero en la mayoría de ejercicios de sus libros no va a estar el estado de oxidación posibles. Ustedes lo deben determinar a partir de la tabla periódica. Muy bien, entonces a continuación vamos a ver el nombre. Entonces por aquí vamos a ver la nomenclatura. Vamos a poner de otro color. Vamos a poner de este color. Nomenclatura. El nombre. Entonces es como, acá vamos a tener varias formas, dos formas de llamar al propio compuesto. Estos tipos de nomenclatura, de estos tipos de nombres, depende pues de algunas características. Por ejemplo, tenemos la UPAC. Esta UPAC depende de la cantidad de átomos. Vamos a usar prefijos como di, tri, tetra, penta, hexa, hepta. Nada más, esos son los. O también existe la nomenclatura tradicional clásica o llamada también común. Clásica o común. Esta más bien, en cambio, va a utilizar terminaciones determinadas como el oso o el ico. Que ahorita lo vamos a ver por qué, cómo se aplica. Entonces tenemos dos formas. La UPAC me determina pues la atomicidad. Entonces, si hay, por ejemplo, 3 átomos de oxígenos, entonces yo voy a decir cuando hay 3, tri. Como hay 3 oxígenos, trióxido. ¿De qué? ¿Cuántos fósforos hay? Hay 2. ¿No? Este número me indica que hay 2. Entonces, cuando hay 2 se llama difósforo. Difósforo. Así se llama entonces. Trióxido, porque hay 3 oxígenos. De difósforo, porque hay 2 fósforos. Hay 2 fósforos. Entonces, si así le hemos llamado, ¿cómo lo llamaríamos al CO2? Si hay 2 oxígenos, ¿cómo se llamaría? Dióxido. Ajá, muy bien, Ángel. Dióxido. Y como solo hay un carbono, pues de carbono nada más. ¿Ya? Dióxido de carbono. Es muy conocido el dióxido de carbono, monóxido de carbono. ¿Por qué se llamaba dióxido de carbono, monóxido de carbono? Ah, pues por la fórmula y por la nomenclatura UPAC, en la cual determina pues que hay 2 oxígenos, un carbono, dióxido de carbono. Esa es la nomenclatura UPAC. Ese es como decir el nombre que tienen en su DNI. En su DNI, ahí figura pues el nombre correcto, el nombre oficial. Pero de repente en casa, a ustedes les llama de otra forma. Entonces, esa otra forma de que desde chiquito te llama y tú volteas y respondes. Por ejemplo, a mí de chiquito yo de chiquito era bien gordito. A los que me conocen presencialmente, a algunos les he enseñado presencial. Soy flaco yo, de contextura delgada. Pero cuando era chiquito, pues, era bien gordito. Entonces, yo tenía una pelota y la pelota era pues todavía más grande que yo. Tipo Kiko y su pelota, así cargaba yo mi pelota. Y así me tomaban fotos. Y pues los vecinos me llamaban de una forma que yo respondía. Entonces me llamaban Botija y yo respondía, sí, sí, vecino, ¿qué tal? Buenos días. Todavía yo respetuoso después de llamarme Botija. Todo inocente, pues no sabía por qué me llamaban Botija. Pensaba que era mi nombre, mi otro nombre, que mis padres me llamaban de una forma y que mi tercer nombre no me llamaba mi vecino, pero en realidad Botija era porque en el Chavo había un personaje muy gordito, el señor Barriga, que pues tenía esa contextura y pues a mí me llamaban por él y yo tan obedientemente respondía.
Pero si alguna vez pues regreso a esa zona de mi niñez y si me vuelven a llamar botija, de repente volteé, porque sé que es la manera antigua como me llamaban. Igual va a ser para los óxidos. Los óxidos van a tener una nomenclatura antigua, tradicional. En la cual hacían referencia. A ver, un ratito, Piero, ahorita te respondo. Y esa nomenclatura antigua tradicional es la nomenclatura clásica. Entonces, en la nomenclatura clásica, lo que llamaríamos sería óxido. Óxido. Ah, la clásica usa dos terminaciones. Oso para el estado de oxidación que actúe el menor posible e ico para el estado de oxidación mayor. Ya, oso menor, ico mayor. Oso menor, ico mayor. Entonces, el óxido va acompañado del fósforo con la terminación oso-ico. Para eso vamos a ver esto que es importante. Cuando hay tres estados de oxidación, nosotros vamos a tener que los pequeños, estos que son el +3 y el +1, ellos van a tener la terminación oso, porque son pequeños. Y el +5 va a terminar en ico, porque va a ser el mayor. Cuando hay dos estados de oxidaciones no hay problema. Uno es oso y el otro es ico. El pequeño es oso y el más grande es ico. Cuando hay tres es el problema, porque hay dos osos. Yo tengo que cambiarlos. Yo tengo que diferenciarlos. Entonces, cuando hay dos osos, el más pequeño de los osos, antes le vamos a llamar hipo. Entonces, si acá el fósforo hubiera actuado con +1 en vez de +3, se llamaría óxido hipofosforoso. Si actúa con +3, óxido fosforoso. Y si hubiese actuado con +5, fosfórico. Terminación ico porque es el mayor de los tres estados de oxidación. Entonces acá completamos. Acá nos falta, y como determinamos que está actuando el elemento con +3, termina en os. Se llamará fosforoso. ¿Ya? Así. El siguiente, a ver, el último. Para terminar la teoría con este ejemplo. Tenemos el siguiente. El carbono ahora está actuando con 4, mira. Y este 4 es el mayor de dos estados de oxidación. Como es el mayor, termina en ico y por lo tanto se llamará carbónico. Terminación ico porque actúa con el mayor de dos estados de oxidación. Entonces repetimos, si hay tres estados de oxidación, el más pequeño es hipooso, el siguiente solo es oso y el más grande ico. Cuando hay dos, el pequeño es oso y el más grande ico. Lo que sucede es que como yo les dije, ¿no? Les dije algo que no debería contar, pero bueno, ya les conté. El término como me llamaban antes, botija, me llamaban. Pero es un nombre antiguo, pero no es que esté mal. Bueno, ya digamos que no esté mal. No está mal porque así me conocían y yo respondía. Entonces no hay problema si yo respondo ante ese nombre. Pero es un nombre antiguo. A igual acá también, los óxidos ácidos, los óxidos no metálicos, antiguamente no se les llamaba óxidos, antiguamente se les llamaba anhídridos. Y como se les llamaba antiguamente en la nomenclatura clásica, para los óxidos ácidos, solo para los óxidos ácidos, en vez de óxido, cambiamos al término anhídrido y se llama anhídrido fosforoso. Igual acá, en vez de óxido, es lo mismo, pero cambiamos con el término anhídrido. Anhídrido carbónico o anhídrido carbónico. Entonces, profesor, ¿cuál entonces voy a nombrar en la clásica? ¿Óxido o anhídrido? Bueno, como la clásica tradicional es la antigua, es la nomenclatura antigua, también utilizaremos la nomenclatura antigua para el óxido, el término anhídrido. Esa sería la correcta entonces. Muy bien.
Entonces, ahí terminamos la clase teórica de hoy. Vamos a hacer entonces el repaso final. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Dudas, preguntas? Ah, ya. Acá había preguntas. Responda mi pregunta, dice Pierre. Me había olvidado. Entonces dice, un óxido ácido tiene atomicidad de 3. Determina el estado de oxidación del elemento no metálico. Más 1. Muy bien, Piero. Muy bien. Entonces, bueno, tú mismo has respondido y está bien. Entonces, lo único que debo decir, está bien. Ah, dice el C2O2. No existe el C2O2. Ah, ya, es que se tiene que simplificar. Mitad, mitad y te queda CO, Piero. Y el CO sí se llama anhídrido carbonoso. Eso sí. Tiene razón, tiene razón. Se tiene que simplificar nomás, ¿ah? Tiene que simplificarse nomás. Este es el anhídrido carbónico, CO2. Y el CO sería anhídrido carbonoso. Muy bien, Piero. ¿Alguna otra duda, preguntas? Entonces, miren, vamos a resumir la clase, ¿ya? Presten mucha atención, resumimos la clase. El anhídrido, o también llamado óxido ácido, o también llamado óxido no metálico, se constituye a partir de la unión de un no metal con el oxígeno. Como hallamos la fórmula, cruzamos los estados de oxidación. Y así hallamos la fórmula. El nombre depende de dos sistemas. IUPAC usa prefijos. Si hay 3 oxígenos, trióxido. Si hay 2 fósforos, de difósforo. Acá será dióxido de carbono. Y en la nomenclatura clásica yo tengo que identificar qué tipo de estado de oxidación actúa. Si es el menor, pero no tan pequeño, sino el intermedio, termina en oso. Por eso se llama fosforoso. El término anhídrido es el que sustituye a óxido porque es el nombre antiguo de los óxidos. Acá también está actuando con 4 y 4 es el mayor. Como es el mayor, termina en ico y se llamará anhídrido carbónico. Es lo que hemos hecho el día de hoy y pues vamos a terminar con un ejercicio de su libro. Si no hay preguntas, ubíquense en la parte de ahora hazlo tu profe para poder resolver al menos el primer problema. A ver, por aquí había una pregunta. ¿No será SO3? SO3, ¿ya? Así sería. Está bien tu respuesta, pero es SO3, no S3O. Pero después está bien. Contestamos el problema number 1 para quedarnos ahí, ir a nuestro receso, a tomar nuestro desayuno, o para algunos ya su almuerzo, no sé. Uno dice, escribe la fórmula y el nombre yupa que se obtiene al combinar el P más 3, lo voy a volver a copiar acá. P más 3 y el oxígeno menos 2 o menos 2. Así nos dan el problema. Nos dice allá la fórmula. Pero la fórmula simplemente se encuentra cruzando los estados de oxidación. Se cruzan los valores. Entonces ahí te va a quedar el P2, aunque suene mal. P2 y O3. Ya está, ahí está la fórmula. Ahora, el nombre depende de la cantidad de oxígenos y del elemento. Como hay 3 oxígenos, se llama trióxido. Como hay 2 fósforos, se llama de difósforo. Ese sería el nombre. Ya está. Ah, y algo más que a veces te preguntan es la cantidad de átomos. 2 más 3, en total van a haber 5 átomos. Es lo que van a preguntar también por ahí en algunos ejercicios.
Y así los vamos a determinar. ¿Ya? Tenemos, entonces, cruzamos los estados de oxidación para hallar la fórmula. Veo cuántos oxígenos, 3, trióxido. ¿Cuántos fósforos? 2, difósforo. Sería el problema número 1. A ver, vamos copiando. Y, a ver, dice, ¿el anhídrido carbónico es un óxido ácido? Yes. Yes. Cuando es anhídrido, es un óxido ácido. ¿Ya vieron? Muy bien, entonces, muchachos. A ver, dejamos copiar. Si no, la próximo bloque también vamos a ir copiando. Ya. Ah, mira, estoy desactivado mi cámara. Bueno, muchachos, entonces nos vemos el próximo bloque. Llegamos 10:30. Nos vemos. Chau, Chao, chau. profesor. Regresamos. Chao, Mayumi. Chau, chau.